Claro que sí, me imagino. ¿No? ¿A qué hora te estás durmiendo? Una infidencia. ¿Cómo son tus días? No, en general a la 1:30 plancho, pero bueno, hay días como el de hoy que seguramente sea más tarde porque hoy tratamos, y esto es bueno contárselo a los miles de televidentes que tienen ustedes, hoy se dio una situación muy importante porque además por unanimidad el Congreso votó un proyecto de ley del que soy autor que le baja el impuesto a las ganancias a 4.200.000 monotributistas, a 600.000 autónomos, que modifica las escalas, que además en el caso de las dos más bajas escalas de monotributo le quita la obligación del pago de lo que se llama el componente impositivo, que en términos generales para las 4 primeras escalas representa una suba de lo que es el mínimo no imponible del 60% y que de alguna manera tiene por objetivo acompañar en esa pelea que millones de trabajadores están dando, tanto los trabajadores formales que habían vivido esta misma situación hace 3 semanas atrás, cuando anunciamos desde Casa de Gobierno la rebaja del impuesto a las ganancias para los trabajadores. Bueno, ahora tuvimos la oportunidad de darle media sanción a una ley que le alivia la situación a más de 4.200.000 monotributistas y a 600.000 autónomos. Ahora, así Sergio, que, ¿me dejás que la fuerza de trabajo de la Argentina reciba esa reducción es importante. Es dinero en el bolsillo que en realidad le roba la inflación, vamos a decirlo de esta manera, asfixia la inflación. Yo te quiero preguntar por este punto. En términos prácticos tenés casos que van a pagar 36.000 pesos menos al año, hasta casos que pagan 400.000 pesos menos al año. Digo, para que tengamos en ese universo que va desde un kiosquero o aquel que hace changuitas y factura con el monotributo hasta un abogado, un médico, un profesional autónomo. Básicamente. Estamos hablando de todos los trabajadores independientes, o sea, aquellos que no están en relación de dependencia. Recordémosle a la gente que a los que están en relación de dependencia hace 3 semanas le habíamos también bajado el impuesto a las ganancias. Yo quiero preguntarte sobre este punto, porque vos lo que estás haciendo, desde el lugar que te toca, es generar leyes y todo lo impositivo tiene que pasar por la Cámara que vos presidís. Ahora bien, ¿esto no es una indexación de la economía? ¿No estamos corriendo detrás de parches para sostener algo que es una problemática que no para, que es la inflación? No, en la medida que lo tengas que hacer por única vez, como hicimos en este caso, y no lo transformes en una cuestión, digamos, de hábito recurrente, digamos, con un mecanismo que se vaya autoalimentando. Y creo que en ese sentido es clave que desde el gobierno pongamos todos los fierros para combatir la inflación, que tiene como muchas aristas, ¿no? Hay una cuestión que está asociada al acople de parte de la canasta de la gente a los precios internacionales. Todo el mundo asocia esto solo a alimentos, pero por ejemplo, digamos, cuando vos mirás el precio del barril de petróleo, que está en $120 promedio, dependiendo del día, te encontrás con que en el último año aumentó el 100%. Hoy, cuando miramos las noticias internacionales, la suba de 0,75 puntos que hace la FED de la tasa tiene que ver con la vocación del gobierno de Estados Unidos de bajar la inflación más alta de los últimos 30 años, porque este combate lo está dando Europa, este combate lo está dando Estados Unidos, este combate lo está dando la gran mayoría de América Latina. Y acá se están poniendo todos los fierros, como vos advertís. Porque quisiera agregar un pequeño concepto más a lo que te venía diciendo. Porque además lo que tenemos que tener claro es que históricamente, yo cuando tenía 14 años tenía un profesor lo conozco, está todavía vivo y inclusive sigue participando en política y en el frente de todos, era mi profesor de historia, Claudio, que nos decía: ustedes tengan claro que a lo largo de la historia mundial, de la historia económica mundial, los ajustes de la economía se dan por guerra o por pandemia. Acá se da una situación muy particular. Venimos de casi 2 años de pandemia y entramos en una guerra que además es una guerra que afecta todos los precios internacionales, porque afecta el precio de los alimentos en Europa, porque afecta el precio de la energía en Europa, porque afecta el precio del intercambio de energía entre Estados Unidos, Europa y los países árabes y Europa y Asia,
Entonces, no podemos disociar la realidad de la Argentina, porque la Argentina no es una isla fuera del mundo, es parte de la realidad. Después está lo local, digamos, y ahí hay que mirar aquellos que en las cadenas de insumos, en los que tienen insumos difundidos en las cadenas de valor, abusan de esta situación porque producen, digamos, con insumo del mercado interno, porque agregan valor con trabajo que pagan en pesos y sin embargo después venden en dólares. Yo siempre pongo el ejemplo de Dow Chemical, que cuando vos mirás le vende más barato la exportación, digamos, de lo que es el producto, la materia prima para el plástico, para los envases, digamos, y lo vende más barato cuando lo exporta a Chile que cuando lo vende en el mercado argentino. Bueno, esas situaciones tienen que ver con que las posiciones dominantes producen abusos, y creo que en eso también tenemos que poner la fuerza del Estado sin tener miedo a plantear que estas peleas son para defender el bolsillo de la gente. Y cuando uno piensa, más a buenas noches, en el bolsillo de la gente y ante la inflación alta, se ve que las políticas de alivio surgen desde el Congreso, quizás esto de monotributos, ganancias. Le pregunto, ¿cómo está el vínculo con el Ejecutivo y sobre todo el vínculo con el ministro Martín Guzmán? No, la verdad es que con el ministro estuve el fin de semana, cuando volvimos de Los Ángeles. Yo trabajo cotidianamente con el Ejecutivo porque nuestra responsabilidad es tratar de que las iniciativas que hacen a una mejora en la calidad de vida de la gente, ya sean desde el Congreso o las que vienen del Ejecutivo, tengan viabilidad política además, ¿no? Porque a veces se dan situaciones en las que hay planteos o propuestas que pueden tener muy buena intención, pero si no tienen la construcción de consenso alrededor, se tornan solo en buenas ideas. Y en ese sentido tenemos por delante la ley de agroindustria, que en esto que discutíamos de las proteínas es clave para que le pongamos un segundo y un tercer piso al campo, clave, porque como les decía recién, cuando exportamos una tonelada de trigo exportamos $400, cuando exportamos una tonelada de harina exportamos $600, y cuando exportamos una tonelada de fideo exportamos $1.800, pero además con el trigo exportamos un trabajo argentino, con la harina exportamos 2 trabajos argentinos y con los fideos exportamos 9 trabajos argentinos. Y claramente entre exportar $1.800 y 9 trabajos o exportar $400 y un empleo, prefiero exportar, digamos, los $1.800 y los 9 empleos. Eso se da en la ley que tiene que ver con el sector autopartista y automotriz, que fue trabajada con toda la cadena de valor, en la ley de electromovilidad, por lo que representa el litio como fortaleza para la economía argentina, en la ley de bio y nanotecnología, porque además Argentina y el complejo Rosario en ese sentido, lo primero que le viene a la cabeza es Bioceres, pero digamos el complejo argentino en general tiene en lo que es el cordón agrícola o agroindustrial afuera de Rosario una enorme potencia y una enorme capacidad exportadora. Todos temas... Y entonces tenemos que ponerle cabeza y tenemos que pensarlo en términos de desarrollo económico de la Argentina. Yo a veces veo... Sergio, cabeza perdemos... Cabeza y consenso, ¿no? Porque la verdad que hay que reconocerlo y decirlo, y periodísticamente yo mismo lo he sostenido en este programa varias veces, tu papel en cuanto a la generación de consensos dentro del Congreso y toda esta agenda que estás planteando, que tiene la posibilidad de llegar a acuerdos más transversales. A veces uno siente que por ahí no garpa demasiado en términos políticos de visibilidad, cuando todo el mundo está esperando que la gente se pelee, pero que tiene que ver con generar medidas de futuro. Dentro de las peleas, te quería hacer yo una última pregunta, porque aparte tenés que seguir en la sesión. Está el conflicto ahora del avión, que también tuvo repercusión en el Congreso y en la Cámara de Diputados. Hubo declaraciones fuertes prácticamente de todos. Hoy Mario Negri, se quiso que el canciller Cafiero y todos los ministros relacionados de algún modo con el tema vayan a diputados a dar explicaciones. ¿Qué posición tenés vos como máxima autoridad de la Cámara de Diputados sobre este tema que generó tanta conflictividad otra vez en la discusión política? Bueno, a ver, primero, respecto de consensos o grieta, ¿no? Para ponerlo en términos de 2 palabras. Yo sé que el esfuerzo de buscar consensos, de negociar, de buscar acuerdos con otros actores políticos,
no garpa, que garpa más el circo de pararse en un borde de la grieta a decir barbaridades. Yo sigo creyendo que eso puede garpar políticamente, pero no garpa para el desarrollo argentino. Y entre el circo y el desarrollo, yo me quedo con el desarrollo argentino. Eso respecto de lo conceptual. Y respecto de puntualmente esta discusión, tengo los informes de ANAC, de ANA, de la PCA y de Migraciones. Tengo claro que este avión circuló por 30 y pico de aeropuertos sin que nadie lo detenga y lo detuvieron acá en la Argentina. Y inclusive tengo claro que hay países limítrofes y otros países que han abordado de una manera, te diría, satisfactoria cómo trabajó la Argentina en este tema. Porque, digámoslo con todas las letras, Edi, el avión circuló por más de 30 aeropuertos y nadie puede pensar que Dominicana es un estado de esos que no tiene democracia, México, y nadie puede pensar que ese es un estado que no tiene democracia, Paraguay, y puedo poner otros ejemplos de otros países, y en el único lugar donde por decisión de las autoridades se lo detuvo fue en la Argentina. Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, gracias por este contacto con Para que Sepas. Buenas noches. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo.